Hola Iglesia, Dios te bendiga, muy buenas tardes, como siempre, este fin de semana estamos compartiendo, tanto el sábado como el domingo, un momento especial de la palabra de Dios y también un tiempo para poder orar juntos, como siempre lo hacemos. Así que damos la bienvenida a todos nuestros amigos y hermanos de Catedral de la Fe Ciudadela y todo aquel que hoy se conecta para compartir este tiempo. Bueno, sé muy bienvenido. ¿Sí? Desde ya, como siempre, te animo a que nos puedas enviar tus saludos, un pulgar para arriba y los saludos que tengas desde tu corazón, así como también una necesidad si estás pasando por ella o que puede ser de alguna persona amiga, conocida, un familiar. Si hay una situación en la que podamos en este día estar orando juntos, envíanos ese pedido. Allí nuestros hermanos, colaboradores de Catedral de la Fe van a estar tomando nota y de esta manera orar juntos por toda necesidad. Como siempre queremos recordar que estamos teniendo todos los días miércoles, ustedes ya lo saben, el primer paso de lo que nosotros llamamos Escuela de Vida. Es un primer módulo y tiene por nombre Mis Primeros Pasos. Funciona el día miércoles antes de la transmisión que hacemos todos los miércoles 20 horas también en nuestra reunión, en este caso virtual, y compartimos la palabra en la que ya estás invitado como siempre. Y también recordá que a partir de las 7 de la tarde, de 7 a 8 va este primer módulo. Luego el día jueves, también a las 7 de la tarde, podés conectarte y hacer todo el complemento para terminar de esta forma la Escuela de Vida, segundo, tercer y cuarto módulo. Es muy importante dar estos pasos y comenzar con un conocimiento más importante acerca de la palabra de Dios. ¿Sí? También recordad que los comedores siguen funcionando siempre los días sábados, todos los sábados 12:30 del mediodía, tanto en el Club Deportivo Brisa, Teodoro Plaza 3301, como también en el barrio Ejército de los Andes. Allí está el comedor detrás de la tira 7 y todos los sábados 12:30 y luego los lunes solamente en Teodoro Plaza, en el Club Brisa, también 12:30 del mediodía. Allí está la vianda solidaria nuevamente. Muy bien, ¿qué te parece si tomamos un momento para poder orar? En el lugar donde estás, es el tiempo para presentar nuestra necesidad delante de Dios. Acompáñame en esta oración. Si es por un familiar, por un amigo, es el momento para que podamos presentarla delante de nuestro Dios. Padre, gracias te damos en este día por tu amor, por tu fidelidad, Señor. Sabemos que siempre escuchás a aquellos hijos tuyos, hijas, que claman a vos en cualquier necesidad. Es por eso que en este día pedimos un milagro, Señor, sobre aquellos que lo están necesitando. Señor, sanidad que venga del cielo, Señor, de forma sobrenatural, sobre el cuerpo que está afligido, que está dolido, Señor, los dolores óseos, de huesos, Señor, aquellos que están sufriendo, Señor, dolores, malestar, Padre, reciban el toque de tu poder en este día, sean sanos para la gloria de Dios. Señor, es tu mano de poder la que sana, la que restaura los cuerpos. Señor, enviamos palabra de sanidad en toda la parte renal. Señor, los riñones sean sanos, que funcionan, Dios mío, con problemas. A partir de ahora, enviamos una palabra de salud, de sanidad sobre los cuerpos. Sean restaurados en su funcionamiento. Padre, las piedras, Señor, en los riñones, en las vesículas, se disuelvan por el poder de Dios. Te lo pedimos en este día. Es en el nombre de Jesús. Toma un momento para buscar la presencia de Dios. Si no pierdas el Espíritu que te conecta con la presencia del Espíritu Santo, que abre las puertas de la fe para creer que Él estará obrando milagros en este día. Señor, yo ordeno a la depresión, Señor, que viene sobre la mente, para sembrar, Dios mío, angustia, tristeza,
Señor, falta de ánimo. Ordeno ahora que salga y deje libre el pensamiento, los pensamientos de muerte, de angustia, Señor, que llevan, Dios mío, a no querer seguir luchando, a no seguir mirando hacia adelante. Padre, yo reprendo ese espíritu de muerte. Suelta las mentes ahora, deja libre el pensamiento. Es en el nombre de Jesús. Padre, ruego por aquellos, Dios mío, que sufren insomnio, que por la noche, Señor, no pueden dormir. Padre, tú eres el Dios del descanso. Has prometido dar descanso a tu pueblo. Señor, yo envío palabra en esta hora sobre el insomnio. En el nombre de Jesús, Señor, deje libre el pensamiento por las noches. Señor, que viene, Dios mío, Señor, a sembrar pensamientos que no se pueden detener, conflictivos, angustiantes. Ahora ordeno que deje libre las mentes, Señor, y el descanso que tu palabra promete. Yo declaro por tu palabra, Señor, que nos acostaremos, Padre, pensando en Dios, y asimismo dormiremos, porque tú estás con nosotros. Señor, rogamos también por aquellas personas, Señor, que fueron afectadas por el COVID. Padre Santo, Padre bueno, tu mano de poder esté tocándoles ahora, en el lugar donde se encuentran, Señor. Sea una cama de hospital, en su casa, Señor, en un lugar de tránsito, donde esté tu mano, Señor, en esta hora, esté levantándoles, sanándoles. Señor, las vías respiratorias reciban el toque de Dios. Sí, ahora, Padre. Extiende, Dios mío, la oxigenación. Extiende, Señor, el oxígeno, el aire, comience a fluir, a entrar en los pulmones, el soplo de tu presencia, aquel que dio aliento de vida al hombre. Padre, sople viento de sanidad en los pulmones. Ahora, Señor, sean sanos. Ordeno a las neumonías, Señor, que dejen libre los pulmones. Toda infección, Señor, ahora se seque en el nombre de Jesús. Es el poder de Dios que sana los cuerpos, Dios mío. Estamos creyendo en este día en una restauración total. Aquellos que fueron afectados en el olfato, en el gusto, reciban el toque de tu poder, Dios mío. Señor, y vuelvan nuevamente a percibir los olores, los aromas, Dios mío, el gusto sea restituido en el nombre de Jesús. Yo envío palabra de sanidad y ordenamos ese COVID se seque en esta misma hora por el poder de Dios. Es en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Y es en este nombre, Señor, que damos toda la gloria, Padre, solamente a ti. Amén y amén. Muy bien. Qué importante, como decíamos, entonces tomar ese momento para luego poder orar juntos. También quiero recordarte que todos los días sábados a las 18 horas por la tarde hay una reunión muy especial en forma presencial en la iglesia y es de los jóvenes. Nuestros jóvenes se juntan allí. Yo quiero animarte, si sos joven, adolescente, que puedas ser parte, ¿sí?, de este tiempo muy pero muy especial. Ya hace un par de sábados que se están reuniendo. Tiene un formato que hace a lo que les gusta compartir a los jóvenes, y es muy importante que seas parte. También hablo a los papás, a las mamás, que puedas animar a tus hijos, a que ellos concurran y que sean parte de ese tiempo. ¿Sí? Luego de tanto aislamiento, de tanta falta de contacto y de relaciones cercanas, bueno, este tiempo es realmente un refrigerio que podemos tener. Muy bien, quiero que compartamos algo que es tan importante para todo hijo e hija de Dios. ¿Sí? Y creo que en los tiempos que hemos vivido, donde algo que se fortaleció fue, como decía hace un momento, esta especie como de separación, de no tener contacto, el aislamiento quizás más profundo que ya vino pasando, más duro, pero que también sigue existiendo y que ha sembrado muchos temores, y donde también algo de lo que pasa en este tiempo y que uno ha podido ver, ¿no? Creo que ninguno de nosotros dejó de escuchar alguna noticia donde algún adelantado, ¿no?, trataba de conseguir la vacuna antes de tiempo, o quizás más vacuna de las que necesitaba para repartirle a algún amigo,
gente que a veces puede tener acceso a esto, que es, por supuesto, la más ínfima minoría, porque es muy difícil, pero quizás alguno ha podido hacerlo. Y uno ve en estos casos a veces los egoísmos, todas esas cosas, pero que también, además de ser conductas humanas, uno puede ver que han sido acrecentadas en esta época, donde el egoísmo, el individualismo, el sálvese quien pueda es un poco una conducta tan pero tan habitual. Ahora, en medio de todo esto, pensar en esa pertenencia que la iglesia tiene en sí misma. Y de esto quisiera que hablemos por un momento, ¿no? ¿Quién no se preguntó en algún momento, bueno, qué es la iglesia? En los conceptos que antes teníamos, la iglesia era el edificio. Uno decía, voy a la iglesia. Hoy todavía quizás lo seguimos diciendo, es para nosotros lo común. Pero uno siempre asoció iglesia con un edificio. Hemos asociado iglesia con lo físico, con las paredes que hay. Pero sin embargo, la palabra de Dios nos dice otra cosa. Y uno se da cuenta, te habrá pasado a medida que uno comenzó a tener una vida de relaciones dentro de la iglesia. Y la palabra de Dios nos enseña esto, que no se trata de un templo en sí mismo, la iglesia, sino que ese es el lugar donde nos reunimos para poder estar juntos. Porque Dios ha siempre buscado un lugar. Y mira lo que dice 1 Corintios 3:9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y dice en el versículo 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Siempre Dios ha querido habitar en un lugar y ahí tener su punto de encuentro. Y sabes que ese lugar somos nosotros mismos. Allí se encuentra verdaderamente el edificio. Entonces, ¿qué es la iglesia? Bueno, de alguna manera es la unión de todos aquellos que hemos sido un día transformados, lavados por la sangre de Jesús y que hemos decidido compartir nuestra vida con Dios, hacerlo a Él el centro de nuestra adoración. Y ¿sabes qué? Por eso el título que esta palabra tiene es: la iglesia no es un auditorio, ¿no? Porque ¿qué sería un auditorio? Bueno, ese es el lugar donde muchas veces se hacen conferencias y que para nosotros también podemos decir que dentro del templo hay un lugar donde está la plataforma, donde se predica, donde los músicos cantan y todo el resto es un poco el auditorio que utilizamos. Ahora hay muchísimos auditorios donde generalmente hay una conferencia. Se escucha lo que dice aquella persona que es un especialista en esa materia y todo el mundo va, oye, toma nota, graba y luego que terminó la reunión se va para su casa y la vida continúa. Y no sabe quién es aquella persona que tiene al lado, no tiene contactos, no tiene relaciones. Pero qué distinta es la iglesia del Señor. Por eso Jesús dijo en un momento, cuando le hablaba a Pedro, diciéndole, no vas a ser más Pedro, ahora no serás más Simón, que muchas veces lo hemos dicho, significa junco, ¿no? Como una hierba que es mecida por el viento, sino que ahora te llamarás Pedro. Haciendo Jesús alusión a él mismo, la piedra, la roca sobre la cual la iglesia es edificada. Y sobre esta piedra, dice Jesús, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. No sobre Pedro, sino sobre él mismo. De eso se trata. Y por eso la palabra de Dios nos revela lo que verdaderamente es la iglesia. Hermano querido, amigo, no es un auditorio, no es simplemente un lugar donde uno viene a escuchar y se va, sino que el propósito de Dios es mucho más profundo y más maravilloso. Mira, acompáñame ahí en 1 Corintios en el capítulo 3. Mira lo que va a decir este pasaje en el versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica.
porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y esto escribía el apóstol Pablo, algo decíamos semanas atrás, a la iglesia de Corinto. Y él dice, yo soy el perito arquitecto, soy el que puse el fundamento, ¿no? ¿Qué es un perito arquitecto? Un arquitecto es el que conoce sobre la edificación, sobre la construcción, pero él mismo no representa los materiales. Por eso lo primero que vamos a decir es, Jesús es el fundamento. Siempre que nosotros vayamos a edificar tenemos que tener en cuenta que Jesús es el fundamento. Cuando Pablo habla a la iglesia que está en Corinto, él le va a decir claramente, se trata de Jesús. Él es la roca de los siglos. Él es el fundamento sobre el cual nosotros tenemos que edificar. La palabra de Él permanece para siempre y también fue anunciado por los profetas antes de la venida de Jesús durante siglos y aún milenios, uno tras otro, hombres de Dios venían hablando acerca de la venida de aquel que restauraría todas las cosas, aquel que sería la piedra, el fundamento sobre toda edificación que nosotros luego podríamos hacer. Y tenía que ver siempre con la venida de Jesús. Por eso dice Filipenses 2:9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre. Hay un nombre que nos fue dado, porque dice la Biblia que en ningún otro hay salvación sino en el nombre de Jesús. ¿Por qué edificar sobre Jesús? En primer lugar, es un nombre que tiene el poder sobre todas las cosas. ¿Te diste cuenta? Jesús dijo a los discípulos, en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Significa que en el nombre de Jesús hay sanidad para nuestros cuerpos, hay sanidad también para nuestro corazón. La primera obra es la salvación. En el nombre de Jesús hay salvación, porque todo aquel que confesare, dice, el nombre de Jesús será salvo. Y dice también de que en su nombre echaríamos fuera demonios. Esto es algo maravilloso, porque Jesús dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, que las potestades, las autoridades en el mundo aún espiritual, angelical, están bajo el dominio de Jesús. Y Jesús le dio a la iglesia autoridad sobre los espíritus inmundos. Es decir, que todo poder que a veces quiere gobernar las vidas, el pensamiento, a través de enfermedades espirituales, enfermedades mentales y aún enfermedades físicas, ante el nombre de Jesús tiene que retroceder y abandonar a esa persona. Tiene que abandonar esa casa, irse de ese lugar. Es el poder que hay en el nombre de Jesús y fue dado para que vos y yo podamos declararlo. ¿Sabes? Esto es algo que transforma nuestra manera de comprender, porque nuestra vida, la tuya, la mía, tu familia, necesita ser edificada en el nombre de Jesús. Es nuestra bandera. Él es quien tiene autoridad sobre todas las cosas. Mira, para poder entender, Jesús tiene la capacidad de poder resolver el pasado. Ese que muchas veces nos agobiaba. Dice Primera de Juan, anotate estos versículos. Primera de Juan 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos en nuestra vida salvación. El pecado queda atrás y nuestro pasado comienza a estar resuelto. Mira, en segundo lugar, Filipenses 4:13
dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No solamente el pasado, sino también el presente se acomoda en nuestro caminar cuando levantamos el nombre de Jesús, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Cuándo? Hoy mismo. Hoy mismo declaramos que podemos confiar en Jesús absolutamente. Y mira, en tercer lugar, Colosenses 1:27 dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Nuestro futuro, nuestra esperanza, lo que va a venir, está depositada totalmente en Jesucristo, porque Él es nuestra esperanza, Él es el destino nuestro. Dice Jesús, esperanza de gloria. Es algo maravilloso el saber de que nuestro cimiento es Jesús en todas las cosas. Mira, en segundo lugar, somos sobreedificadores. Esto dice la palabra de Dios, a que leíamos ahí en 1 Corintios 3. Dice el versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento, el cual es Jesucristo. Luego cada uno tiene que mirar cómo sobreedifica. Pablo tenía muy claro que él era un colaborador de Dios, que él había puesto simplemente un cimiento. Y eso es una persona, un hombre, un líder, un pastor. Es alguien que simplemente coloca un cimiento. Aquella persona que tal vez te predicó y te habló de Jesús. Tiene que ver cuando nosotros hacemos una construcción, ¿sí? A veces uno pasa por un lugar y ve a alguien que está haciendo una vivienda, te habrá tocado quizás construirla desde el cimiento. Y uno ve el albañil, el constructor. Hay alguien que pone los cimientos allí, pone el hormigón y luego la casa comienza a ser construida. Luego, ese que edificaba se va y quizás uno no lo vuelve a ver nunca. Y tal vez puede tener un buen recuerdo y decir, qué bien que hizo la obra, qué bien que colocó los cimientos, la verdad hizo un trabajo maravilloso. Pero en realidad, quien sostiene toda la casa no es aquella persona que hizo el cimiento y luego se fue, sino el hormigón que está abajo. Y ese es Jesucristo. Ese es el ejemplo. Por eso Jesús dice, yo edificaré mi iglesia. Él es quien establece el cimiento y Él es el cimiento mismo. No es un hombre, no es un líder, no es un pastor. Por más bien que hayan hecho por nosotros, y esto es muy importante, y uno siempre valora todo lo que hemos recibido de aquellas personas que nos anteceden, que van un paso delante nuestro, y han ido a lo largo del camino cristiano. Pero siempre nuestra vida necesita tener un cimiento, y ese cimiento es Jesucristo. Por eso es tan importante que uno, luego de esto, como dice Pablo, yo soy quien puso el cimiento, ahora cada uno mire cómo sobreedifica. Hay una sobreedificación que depende de vos, que depende de mí, de la cual nosotros somos responsables. Todos los días seguimos adelante. ¿Y cómo se sobreedifica? Bueno, el cimiento es muy importante, como dijimos, porque primeramente Jesús. Y uno podría decir también cuál es el evangelio que uno ha recibido. Y es tan importante que podamos entender el sentido de esto. Porque a veces uno piensa simplemente en un evangelio que es algo así como una especie de feria, de ofertas, ¿no? Donde uno entra a la feria y ve todos los cartelitos de oferta, ¿no? Pantalones a 200 y uno ve ya, ¿qué es más barato? 150, ¿no? Remeras por 99, dice, mira que las venden 89, y uno va y se acerca porque cree que es como una gran baratija. Y en realidad las bendiciones de Dios en nosotros son maravillosas, y todo lo que Dios quiere darnos. Pero el evangelio es mucho más que eso. El evangelio es primeramente salvación eterna para nosotros, para todo aquel que cree. Y es también vivir tomados de la mano de Jesús. Y eso habla de nuestra vida, habla de nuestra consagración, habla de una rendición, del amor por el Padre, de aquel que ha hecho todo por nosotros y envió a su propio Hijo. Habla de sacrificio,
habla de perdón, habla de tener una vida de misericordia también hacia los otros, como dijimos, de poder perdonar, de la práctica constante del perdón en nuestra vida. Y allí es donde nosotros comenzamos a edificar. Por eso Pablo va a decir, cuidado al sobreedificar. Porque la casa puede ser hecha con piedras preciosas. Él habla de oro, de plata, de diamantes, de bronce y de materiales que quizás uno no podría pensar hoy aquí en edificar. Pero para poder entenderlo mejor, esto habla de edificar con mármol, si uno tuviera que ponerle un elemento conocido. Habla de granito, habla de pérfido, habla de cuarzo. Son materiales que son prácticamente muy difíciles de romper o de quebrar. Son sólidos, son firmes, tienen un costo. Es un costo económico. Es el costo de nuestra vida. Del tener en cuenta que yo quiero que mi vida, mi matrimonio, la relación con mis hijos, las relaciones que tengo aún dentro de la iglesia, con la gente con quien trato habitualmente, yo pueda desarrollar relaciones sanas, puedan ver en mí el testimonio de Jesús, en mi manera de vivir, en mi manera de hablar, en mi manera de caminar. Y cuando esto pasa, ¿sabes? Estamos edificando con este tipo de materiales. Es tan importante porque dice, porque de lo contrario existe también la madera, el heno, hojarasca, edificar con barro y hacer algo que quizás puede ser rápido, puede ser hecho sin mucha preocupación, sin darle demasiada importancia en tomarse el trabajo de construir. Pero claro, dice que hay un momento en que el fuego pasa. El fuego declara qué tan firme había sido la obra que uno hacía. Y en ese momento, cuando pasa el fuego, muy probablemente cuando no hubo dedicación, cuando no hubo constancia, cuando no hubo fortaleza, cuando no hubo el ponerle lo mejor, en ese momento lo que había sido edificado es deshecho completamente y no queda nada. Pero ¿sabes? Cuando Jesús decide entregar, Él lo entrega todo, lo más valioso, lo más importante, que es su propia vida. Y ¿sabes? Es importante que vos y yo estemos a la altura de poder edificar de acuerdo a ese cimiento que ha sido puesto, el cual es el mejor de todos, porque es Jesucristo. ¿Qué es estar a la altura? Edificar con lo mejor que tengamos, con nuestra propia vida, nuestro propio corazón. Es la consagración, como decíamos, es entregarlo todo, nuestro tiempo. Es no tener reparos, es decir, yo voy a tomar las decisiones, voy a dejar atrás verdaderamente todo aquello que me agobiaba, eso que Cristo me sacó, para que tenga una vida libre y liviana. Tengo que tomar la decisión de dejarlo atrás. Yo quiero construir con lo mejor. ¿Sabes? Cuando uno piensa en esto, también no puede dejar de pensar en aquellos primeros hombres que representaban a los discípulos, lo que nosotros llamamos la iglesia primitiva, los primeros creyentes. Y uno puede leerlo en el libro de los Hechos. Hombres dispuestos a entregarlo todo, aún su propia vida. Muchos de ellos la entregaron al punto de morir decapitados, de morir en distintas formas, crucificados también, de distintas maneras como era en aquel momento, castigados, muchas veces perseguidos por causa del Evangelio de Cristo, porque ellos habían entendido que tenían el mejor de los cimientos y también lo que edificaban debía de ser hecho con el mejor de los materiales, su vida misma, su entrega de todo corazón. Y sabes, esta es la manera. Yo quisiera preguntarte, ¿estás edificando de esta forma? ¿Lo estás haciendo con tu propia vida? ¿Lo estás haciendo entregando lo mejor? Es una palabra para poder reflexionar en este día.
Porque como decíamos, la iglesia no es un auditorio, la iglesia es el cuerpo de Jesús, del cual es la cabeza, Él mismo, y nosotros, sus miembros, brazos, piernas, cuello, rostro, ojos, boca, pies que caminan, todos unidos en un vínculo maravilloso del amor a través del Espíritu Santo. Este es el cuerpo, es mucho más que simplemente venir a escuchar un lindo sermón, es algo que nos une y nos llevará juntos todos los días mientras vivamos en esta tierra. Y lo más maravilloso, cuando estemos con Él eternamente, seguiremos estando allí porque la iglesia le pertenece a Jesús. Eso es tu vida, eso es mi vida. ¿Qué te parece si oramos? Padre, gracias. Gracias por esta palabra, Señor. Señor, queremos abrir nuestro corazón en este día para entender, no solamente racionalmente, o tener quizás un pensamiento de cómo eran las cosas de acuerdo a lo que habíamos escuchado o entendido en otro tiempo. Hoy tu palabra nos lleva a una comprensión más profunda. Te pido, Espíritu Santo, que vengas para traer a nuestro corazón, a todo aquel que oye, una comprensión espiritual acerca de la iglesia. Esta construcción, este edificio espiritual que tiene por cimiento a Jesucristo, el mayor de todos, sobre el cual nuestra vida, nuestra familia, nuestra economía, la vida de nuestros hijos, nuestros nietos, las generaciones futuras son y serán edificadas de la mejor manera. Señor, hoy sentimos que hay un compromiso en nosotros para establecer una edificación que depende de cada uno. Hay un compromiso en nuestro corazón. Señor, que pueda ser de la mejor forma, que pueda ser con los mejores materiales, los más duros, los más resistentes, los más preciosos, los más firmes, Señor, para que en la generación que viene, Señor, la casa permanezca, para que nuestros hijos, Señor, y nuestros nietos, si tenemos la oportunidad, Señor, ellos allí encuentren cimientos firmes, para que tu palabra sea en ellos, Señor, una constante, una manera de vivir, una manera de comprender el por qué caminamos en esta tierra. Hay una sola manera, Señor, y es estar tomados de tu mano. Señor, que este tiempo más que nunca sea para nosotros el entregarlo todo. Nuestra vida, nuestra dedicación, nuestro tiempo. Queremos decirte, Padre bueno, Padre Santo, cuenta con nosotros en nuestro servicio, Señor, para que otros puedan a través de nuestra vida también conocerte. Que cuando vean, Señor, en nosotros manifestarse la misericordia, el amor, la paz, la generosidad, Señor, ellos también puedan comprender que Jesucristo es cimiento de todas las cosas y nuestro Salvador. En el nombre de Jesús, Señor, lo declaramos en este día, que la iglesia, Señor, es tuya, a ti te pertenece toda la gloria. Amén y amén. Dios te bendiga.